Dios bendiga su vida, hermano. Es un privilegio poder estar en la casa de nuestro Dios. Pues sabemos que no podemos. Hermano, sea bienvenido en esta mañana a esta reunión de la Iglesia Cristiana Betel. Pues es un gusto que usted pueda estar pues en un mismo sentir. Vamos a disponer un corazón dispuesto para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia, hermano. Quiero que pueda usted leer un pasaje de la Escritura. Vaya ahí al Salmo, capítulo número 139, hermano. Le voy a pedir que busque el Salmo, capítulo número 139, ahí en su casa. Recordemos que estamos en casa, hermano, pero es un tiempo también para bendecir a Dios, para poder también ahí compartir con nuestra familia. Si tiene vecinos cerca, pues compártales el mensaje, hermano, compártales la página para que ellos también puedan pues reunirse a través de este medio. Quiero pedirle que busque el Salmo 139. Vamos a darle una lectura a unos versículos, pero antes de orar, hermano, le voy a pedir que en su casa, antes de leer la palabra, hagamos una oración de manera unida. Señor, gracias te damos porque tú eres muy bueno con nosotros, Padre. Tú nunca nos has abandonado ni nunca lo vas a hacer. Tu palabra dice que vas a estar todos los días con nosotros, y en esta mañana estamos aquí en nuestros hogares. Dios, estamos en tu casa también, porque queremos bendecir tu nombre y exaltar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey y Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en esta mañana, hermano, a leer el Salmo 139, solamente los primeros versículos. Dice el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Dice este versículo: estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Nuestra alma está maravillada con la presencia de Dios, porque hasta aquí Dios ha sido bueno. Queremos alabar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Quiero escuchar tu dulce voz. Es este canto que vamos a entonar. Es una realidad en nuestras vidas. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra de nuestro Dios y nos damos cuenta que pasan los años y la palabra se va cumpliendo cada día en estos tiempos tan complicados, lo que la palabra decía que iba a pasar se está cumpliendo. Y dice esta alabanza: queremos escuchar tu dulce voz, Señor, porque tú lo dijiste en tu palabra, que el amor de muchos se iba a enfriar en los últimos tiempos. Y que muchos, Señor, en aquel día te dirán: Señor, Señor. Pero tú dirás: apartaos de mí al fuego eterno, porque no hiciste la voluntad que estaba en la palabra, que estaba en la Biblia. Por eso muchos, Señor, aquel día, Señor, serán avergonzados. Y yo te pido, Padre amado, que nosotros no sea eso. Que todos los que estamos en esta mañana adorando y bendiciendo tu nombre, Padre, que podamos ser salvos. Y queremos entonar esta alabanza, que es una verdad. Quiero escuchar tu dulce voz.
pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote, Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, eres todo para mí. Señor, queremos aprender a obedecer, Señor. Queremos, Señor, ser una iglesia que te ame en espíritu y verdad, Padre. Tu palabra dice que en aquellos días el amor de muchos se iba a enfriar, pero, Señor, queremos aprender a obedecer, queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta a caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer. Tus palabras guardaré. Sí, Señor. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Quiero aprender a obedecer. Quiero aprender a obedecer. Que esa sea nuestra petición, hermano. Tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. La palabra dice: el amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote, Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Declarándote, Señor, queremos vivir, Señor. Sabemos que el amor de muchos se va a enfriar en estos últimos tiempos, Padre, porque tu palabra se cumple. Pero nosotros queremos mantenernos firmes hasta el día en que tú vengas por nosotros, Señor, o vayamos a tu presencia. Y que el amor de muchos se enfríe, Padre, porque tu palabra se va a cumplir. Pero que nosotros, Dios, podamos ser de los que siguen al frente. Padre amado, que nuestro corazón no se enfríe. Si muchos deciden volver atrás o no viven una vida en consagración y están viviendo una vida en pecado hoy en día a pesar de las circunstancias tan difíciles, te pedimos que nos perdones a todos y también a ellos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestra vida, Padre, por si estamos en pecado, si estamos viviendo una vida desagradable delante de ti. Hoy es el día en el cual nos podemos humillar, porque mañana puede ser demasiado tarde. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Creemos que esto es una realidad, hermano. Estamos ya un año de que esta situación empezó. Hace un año nosotros no pensábamos esto, nos creíamos ajenos a esta situación. Hoy en día, un año después, hermano, nos damos cuenta que estamos, hermanos, todos juntos en una situación muy complicada, pero que a pesar de las circunstancias Dios ha sido fiel. Así que yo lo invito en esta hora, que pueda entregar su vida al Señor y podamos vivir una vida en consagración, hermano, porque nuestro Rey viene pronto y viene por una iglesia limpia y sin mancha. Él no va a admitir ningún pecado delante de su presencia. Así que yo le invito a que podamos arrepentirnos todos los días y no echemos en saco roto la palabra de nuestro Dios.
Yo voy así a permitirme dar paso a la enseñanza en esta mañana, y le voy a pedir que usted ahí en su casa tenga reverencia por la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, no tome las cosas del Señor a juego, quite cualquier distracción que tenga. Es un tiempo del Señor. Mire, hoy las iglesias están cerradas, pero cuando estaban abiertas las iglesias, hermano, muchos venían a la casa del Señor y no tomaban con seriedad las cosas. Así que hoy, si está en su casa, valore que por lo menos podemos tener una reunión a través de este medio, y que no sabemos si un día vamos a regresar al templo o si todos vamos a regresar, hermano, pero sentámonos gozosos porque nuestro Dios ha sido fiel, y pidámosle misericordia para hallar gracia para el oportuno socorro, hermana. Que Dios le bendiga. Yo no sé usted, hermano, y no sé dónde estuviera, no sé dónde estuviera, Señor, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama.
¿Dónde estaríamos, Señor, si no te hubiéramos conocido a ti, Señor? ¿Dónde estaría nuestra vida, nuestra confianza, Señor, si no te hubiéramos conocido? No sé dónde estaríamos, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Dios, si no te hubiéramos conocido? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por abuelo desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría nuestra vida, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado, Señor? Tendríamos un vacío en nuestro corazón, Señor, y andaríamos por el mundo sin saber a dónde ir. Pero tu gracia y tu amor, Señor, nos rescató. Gracias, Señor, nos perdonó y nos llenó de tu presencia, Señor. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí si Dios no nos hubiera perdonado? Vamos a decir una última vez, ¿qué sería de mí, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
pusiste tu mirada en nosotros, Señor, en que siendo un pecadores, tú moriste por nosotros. Nos rescataste y nos viniste a dar vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Dios, porque nunca nos has dejado y nunca lo vas a hacer. Tú nos amas. Gracias. Gracias, Señor. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga en este día. Doy gracias a Dios por la oportunidad tan grande y tan hermosa que me da de ser quien traiga la enseñanza de su santa y su bendita palabra. Yo les ruego en el amor de Jesucristo que me ayuden a orar para que la enseñanza pueda quedar grabada en nuestros corazones y que sea su Espíritu bendito el que nos ayude a poner por obra lo que aprendamos en este día. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En su capítulo 2 le vamos a dar lectura de los versículos 13. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. De los versículos 13 al 23. Gloria a Dios. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te agradezco la hermosa oportunidad que me das de ser el portador de este mensaje. Por favor, prepara nuestros corazones, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título de la clase que me dieron se llama Jesús en Egipto. Gloria a Dios. Así se llama el tema de la clase de este día. Y precisamente vemos que solamente los evangelios, según San Mateo y según San Lucas, narran precisamente el qué, hermanos.
narran la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro libro narra de esto, hermanos. Y a través, precisamente, hemos visto en los temas que hemos estado estudiando de la infancia de Jesús, hemos podido encontrar, hermanos, profecías cumplidas en Cristo, ¿sí? Durante su infancia, ¿sí? Al menos 9 profecías fueron cumplidas en su infancia, hermanos. Y las profecías tenían un propósito, estas profecías tenían un propósito, hermanos, mostrar, ¿sí?, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el ungido de Jehová. Y precisamente, así como un repaso que le vamos a dar, la primera vimos que Jesús es nacido de la simiente de mujer, ¿sí? De la simiente de la mujer, hermanos, ¿sí? La segunda profecía también nos habla que sería nacido de una virgen, ¿sí? La tercera profecía cumplida en Jesucristo, que sería Hijo de Dios. La cuarta profecía es que sería descendencia ¿de quién? Del rey David, hermanos. También otra profecía nos habla que su nacimiento sería en Belén. También nos habla otra profecía que sería homenajeado con regalos, y otra que sería llamado Señor. Otra más que sería llamado Emanuel, ¿sí? Todo esto lo hemos podido ver a través de las clases que hemos estado viendo, hermanos, y precisamente hoy toca ese tema, hermanos, ese tema que es Jesús en Egipto. Y vemos a través, como les decía, de la Escritura, que realmente la palabra de Dios da poca referencia a lo que estuvo haciendo nuestro Señor Jesucristo en Egipto. Pero vemos, hermanos, que Dios el Padre, ¿sí?, dice en el versículo 13 de la parte escritural que leíamos, después que partieron ellos, o sea, los magos, ¿sí?, o los sabios de Oriente, dice: he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿sí? Aquí vemos que precisamente el Padre, hermanos, el Padre siempre, hermanos, está al pendiente principalmente de su Hijo, hermanos, de su Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente aquí vemos cómo envía a su ángel, hermanos, a un ángel, para que les dé ese aviso que tienen que huir a Egipto, ¿sí? Y gloria a Dios, porque dice que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿sí? Y vemos que precisamente Satanás, hermanos, siempre ha tratado ¿de qué? De destruir la línea mesiánica, ¿sí?, de destruir los ascendentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde? La línea mesiánica de la cual descendería nuestro Señor Jesucristo, vendría al mundo para dar esa salvación al hombre tan grande y tan hermosa, hermanos, ¿sí? Pero Satanás siempre ha tratado
de destruirla, hermanos. Y realmente vemos que Herodes es usado por Satanás para destruir y arruinar no solamente a su descendencia, sino también a su pueblo, apartarlo de sus leyes, de sus benditos mandamientos, pero sobre todo, hermanos, es para arruinar el plan de salvación, hermanos. Para arruinar el plan de salvación, vemos que por eso el Señor hace que vaya María, José y Jesús a Egipto, hermanos. Y dice el 16, el 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y esto quién lo habló? ¿De qué profeta lo habló, hermanos? Vayamos a Oseas en su capítulo 11, gloria a Dios, verso 1. Aquí este texto haciendo referencia precisamente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta es la referencia que toma, ¿sí? Que toma Mateo y la aplica, hermanos, la aplica a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Vemos que todas estas son profecías, ¿qué, hermanos? Son profecías mesiánicas, que precisamente estas profecías, hermanos, son las credenciales de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Para qué eran esas credenciales, hermanos? Hermanos, para mostrar, hermanos, a la humanidad que Jesús es el Mesías prometido, hermanos, ¿sí? Y en ningún hombre se podían cumplir sencilla, así de fácil, 3 de las profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Solamente en su nacimiento, aproximadamente 9 profecías fueron cumplidas, hermanos. Y precisamente el propósito de cumplir la profecía sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era que vendrían muchos engañadores, hermanos, muchos falsos maestros que dirían y que dicen aún ahora que nuestro Señor Jesucristo no es el Mesías. Y eso lo vemos mucho, desafortunadamente, en muchas religiones, hermanos, que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y volviendo al texto, hermanos, al texto, el 16 dice: Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Sí? Aquí vemos que precisamente el rey Herodes, ¿sí?, como nos dice el texto, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que de acuerdo al tiempo que le habían dado los magos, que había aparecido esa estrella, ¿sí?, él sabía que nuestro Señor Jesucristo ya tenía ciertos meses de edad, pero no sabía exactamente quién era. Entonces él decide hacer esa matanza, hermanos,
esa matanza de los niños. Y dice el 17, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sí? Aquí vemos que el profeta Jeremías está hablando de quién, hermanos. Precisamente está hablando de el pueblo de quién, del pueblo de Israel. Veamos qué nos dice en Jeremías, libro de Jeremías, en su capítulo 31, verso 15. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Sí? Aquí vemos que precisamente aquí está hablando el Señor en forma figurada, de que porque sabemos que Raquel ya había muerto. Raquel fue esposa de Jacob y tenía ya varios cientos de años que había muerto, pero aquí el Señor habla como si Raquel llorara, hermanos, y se lamentara por quiénes, hermanos, por el pueblo de Israel que precisamente sería deportado a Babilonia, hermanos. Sería deportado a Babilonia, y es por eso que Raquel hace este lloro, según la Escritura, este lamento, hermanos. Pero vemos que el contexto general de esta parte escritural de Jeremías nos habla así de un lloro, de que realmente Raquel estaba dolida por lo que le iba a pasar al pueblo judío, hermanos. Pero el contexto general nos habla de que aún había esperanza para el pueblo judío. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación, hermanos, sí, la salvación estaba cerca, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios más adelante promete un nuevo pacto, hermanos, un nuevo pacto en Jesucristo, hermanos, ¿sí? Que todas las maldades de Israel serían perdonados y sus pecados serían borrados, hermanos, y sus pecados serían borrados, ¿sí? Y vemos que esto se cumplió, hermanos, se cumplió literalmente cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando aquí en la tierra. Amén. Entonces, hermanos, precisamente la parte escritural que leíamos de Mateo, donde Raquel también llora en forma figurada, precisamente Mateo la aplica, hermanos, la aplica de tal forma que, ¿a qué, hermanos? A tal forma que precisamente sí, hermanos, hubo momentos de angustia, hermanos, momentos de incertidumbre, momentos horribles, hermanos, cuando fueron muertos esos niños, hermanos, ¿sí? Cuando fueron muertos esos niños por Herodes, hermanos. Pero el contexto nos habla, hermanos, que habría esperanza, hermanos, que habría esperanza para quienes, hermanos, para el pueblo de Israel, porque el Mesías ya había nacido, hermanos, y el Mesías vendría a traer esa salvación tan grande que el pueblo de Israel estaba esperando, la liberación de los reyes tiranos, ¿sí? En la cual serían todos ellos hechos a un lado y gobernaría nuestro Señor Jesucristo. Vemos que esta es una profecía de doble cumplimiento, hermanos, pero también nos dice esta parte escritural, hermanos.
perdón, nos dice esta parte escritural, ¿sí? Que Raquel precisamente llora, hermanos, llora, ¿sí? Que sufre por causa de los niños que Herodes había mandado matar, pero que ellos murieron, ¿sí? Pero realmente la salvación, hermanos, estaba más cerca. El consuelo de Dios ya se encontraba en esta tierra, hermanos, ya se encontraba en esta tierra. Podemos ver a través de la Escritura, hermanos, podemos ver a través de la Escritura, de esta parte escritural, que aún, hermanos, en los momentos más difíciles, hermanos, Dios está con nosotros. Muchas veces no alcanzamos a comprender sus propósitos, hermanos. No alcanzamos a comprender, hermanos, ¿sí? La realidad de las cosas, el por qué suceden cosas que nosotros no comprendemos, pero el Señor las permite, y siempre hay una causa y hay un motivo, hermanos, ¿sí? Entonces vemos que precisamente esta parte escritural nos habla que Jesús y su familia tuvo que huir a Egipto, hermanos. Y el verso 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndote: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Precisamente la Escritura nos dice que se fue a la región de Galilea, hermanos, a la provincia de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret, hermanos, ¿sí? A una ciudad llamada Nazaret. Y vemos que en Galilea nuestro Señor Jesucristo comenzó, ¿qué, hermanos? Comenzó su ministerio. Y esto lo podemos ver aquí, hermanos, aquí en el mismo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, versos, gloria a Dios, 12 al 17. 4, 12 al 17, dice así la Escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos,
la palabra de Dios nos muestra cuántas profecías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, las cuales reafirman, hermanos, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, ¿sí? Que no puede haber ninguna duda, ¿sí?, en el corazón del creyente o del hombre cuando las lee, cuando las estudia en su palabra, hermanos, ¿sí? Precisamente ese fue el propósito, hermanos. Ese fue el propósito de que nuestro Señor Jesucristo huyese a Egipto. Se tenían que cumplir las profecías porque fueron dichas, habladas por Dios, el Padre, y Dios nunca miente, hermanos. Amén. Gloria a Dios, pues esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a orar dando gracias. Bendito Dios y amado Padre Santo, aquí estoy delante de tu bendita presencia. Te agradezco la grande y hermosa oportunidad que me has dado, Padre, de traer el mensaje de tu bendita palabra. Perdóname, Padre, Señor, si en algunas cosas me he turbado o no me he podido dar a entender, Señor. Ábreles el entendimiento a mis hermanos, que lean tu bendita palabra, Señor Dios Todopoderoso, y que sea tu Espíritu Santo el que les ayude a comprender tu santa palabra, si yo no lo he podido hacer, Padre. Gracias por tu bendita palabra, tu palabra es bendición. Gracias en el bendito nombre de Jesús, bendito eres por los siglos de los siglos. Amén.